cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Lo hacemos en el punto 1262, que tiene como título, que abre un apartado con el título La gracia del bautismo. Después de haber hablado de otros aspectos, quién puede celebrar el bautismo, la necesidad del bautismo, ahora hablamos de la gracia del bautismo. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros el bautismo? Dice este punto: los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito bautismal. La inmersión en el agua evoca los símbolos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Lo que aquí se nos afirma es que, como todo sacramento decimos que son signos que realizan lo que significan, tienen la capacidad significativa y tienen también la capacidad de realización, las dos cosas la tienen a la vez, ¿eh? Mientras que hay signos que, aun siendo muy hermosos, pues no son eficaces, sí, significan muchas cosas, pero no las realizan. Y también hay en esta vida realizaciones, cosas que de facto se dan, pero que no son, o sea, que no han tenido signos para de alguna manera percibirlas, ¿no? En esta vida a veces se nos dan dones, pero que de una manera en la que uno casi ni los ha percibido. Bien, pues en el bautismo, sin embargo, en los sacramentos, sin embargo, se dan las dos cosas. Se dan los signos para que percibamos, y no únicamente los signos, sino la realidad, ¿no? Las dos cosas. Bien, pues si uno ve en la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura, la significación, el simbolismo del agua, verá que el agua tiene un doble simbolismo. Tiene por una parte el simbolismo de la destrucción, y tiene también el simbolismo de la vida nueva. Por otra parte, también entre nosotros tiene el doble simbolismo. Nosotros, el agua, cuando el agua no está conducida, pues es un signo de destrucción. Todos hemos visto en televisión imágenes de una inundación, de un río desbocado, pues de un torrente que llega a ser mortal, ¿no? Eso lo hemos visto. O sea, el agua también es signo para nosotros, no solo para la Sagrada Escritura, también para nosotros el agua puede llegar a ser signo de muerte. Como también era signo de muerte, pues el ser enterrado en el agua, pues para el pueblo de Egipto. El pueblo en las aguas del Mar Rojo fueron la tumba para el faraón, para el ejército del faraón. Y también el agua tiene otro significado, ¿no? Aquellas aguas que brotaban del templo, de la cual nos hablan los profetas en el Antiguo Testamento, eran aguas de vida. Allá por donde pasaba ese río de agua brotaban todo tipo de árboles, ¿no? Era un agua que allí por donde pasaba hacía brotar vida. Bueno, igual que para nosotros, el agua es algo verdaderamente deseado. Donde no hay agua, no hay vida. Incluso nosotros casi hemos hecho equivalente la palabra agua a la palabra vida. Si no hay agua, no hay vida. Y también al mismo tiempo el agua desbocada, el agua no controlada, pues es signo de muerte. Tiene la doble significación, el doble simbolismo está pues lo mismo, esto es asumido por esta significación sacramental, y se nos dice que la inmersión en el agua evoca el simbolismo de la muerte y de la purificación, pero también el de la regeneración y el de la renovación. En el agua queda enterrado el hombre viejo, queda destruido el pecado y renace de ella el hombre nuevo, el hombre transformado a imagen de Jesucristo.
Son los dos efectos, efecto de muerte y efecto de resurrección, los dos significados y simbolizados en el agua. Se nos dan dos textos para que lo meditemos. El primero, el que evoca el agua como el que hace del agua la evocación de la muerte, que es el de Hechos 2:38, la muerte al pecado. Pedro les contestó, es la predicación, os pongo en contexto, es la predicación de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, después de que ha venido el Espíritu Santo, ellos comienzan a predicar y Pedro dice, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el hacerse bautizar es signo de limpieza, de purificación, de remisión de los pecados. El primer simbolismo claro, pues, que tiene el agua es el de limpieza, el de purificación, el de destrucción del hombre nuevo. El agua destruye la suciedad. El agua tiene ese efecto purificador y además lo ha tenido en todas las culturas, ¿no? También el judaísmo, el Antiguo Testamento y Jesucristo asumen el signo, que además es un signo muy evidente, ¿no? El signo del agua purificadora, esa que destruye la suciedad, esa que acaba con lo viejo y de la que renace algo nuevo. El primer sentido, pues, del agua del bautismo es la destrucción del pecado. Convertíos, dice Pedro, y haceros bautizar para remisión de los pecados, para purificación de tus pecados. Deja que el agua te limpie, déjate limpiar. Arranca, que ese agua arranque tu corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Déjate purificar. Hay un nivel de suciedad en el hombre que hace que nosotros no podamos limpiarnos a nosotros mismos, ¿no? Que necesitamos una gracia exterior a nosotros para purificarnos. Es el niño que necesita ser lavado. El niño no se lava a sí mismo, el niño es lavado. Y esto es algo importante, que el agua viene de arriba, el agua viene de lo alto, con lo cual ese ser lavado supone que uno es sacado de un estado de postración en el que hubiese permanecido eternamente si no hubiese sido rescatado, si no hubiese sido regenerado. El agua viene de lo alto, y solo como el niño que es lavado, porque él no sabe lavarse, él no tiene la capacidad de lavarse a sí mismo, ¿no? Uno puede tener una conciencia que le remuerda, sí, pero el hecho de que tengas una conciencia que te remuerda solo quiere decir que tú te laves a ti mismo. Ese agua que destruye la suciedad, ese agua viene de lo alto, es el don de la gracia, que se nos da para la remisión de los pecados. El segundo texto, que es el de Juan 3:5, hace referencia a la segunda gracia del bautismo. La primera es la remisión de los pecados, la limpieza del pecado, y la segunda es la elevación. Jesús le respondió, en verdad te digo, Nicodemo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Le respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Así pues, el bautismo tiene una segunda significación, que es el nacer a una vida nueva. Por una parte, el primero hemos dicho que es destruir el pecado, acabar con la suciedad, ¿no? Pero el segundo es nacer a una vida nueva. En el tratado de la teología que habla de la gracia de Dios, se suele distinguir
entre lo que es gracia sanante y gracia elevante. La gracia sanante es el don de Dios en cuanto que nos limpia. La gracia elevante es el don de Dios en cuanto que te eleva a una dignidad que antes no tenías. La gracia elevante es aquella que nos hace hijos de Dios, aquella que nos dignifica, que nos introduce, ¿no?, en la intimidad de Dios. La gracia sanante no llega a tanto, ¿eh? La gracia sanante es la que nos limpia, pero sin necesidad de tener que elevarnos para ello, ¿eh? Por lo tanto, es más la gracia elevante que la gracia santificante, ¿no? O mejor dicho, que la gracia sanante. Es más, porque podíamos haber sido limpiados sin que hubiésemos sido elevados a esa dignidad de ser hijos de Dios. Dios nos podía haber limpiado y habernos dejado como estábamos, ¿no? Pues en el paraíso terrenal. Nos podía haber vuelto al paraíso terrenal, pero es que ha hecho mucho más. No solo nos ha limpiado, es que encima nos ha llamado una vocación muy superior a la que teníamos antes de haber pecado. Eso ya no solo es una gracia sanante, es que es mucho más. Estamos ahora destinados a una intimidad que Adán y Eva ni soñaron siquiera en el paraíso terrenal, porque ya no es una felicidad, pues, en este mundo, sino es una felicidad en la intimidad de la Santísima Trinidad. Bien, y este segundo aspecto, que es no solo el sanante, sino el elevante, es el que subraya este texto de San Juan. Tenéis que nacer de lo alto. O sea, estamos llamados, el agua del bautismo evoca también esto, no solo la limpieza del pecado, sino el nacer a una vida nueva. Igual que el agua simboliza pues la vida, igual que el agua simboliza, pues es totalmente necesaria para que pueda brotar una planta en medio del desierto, así también el agua en el bautismo está simbolizando el nacer a una vida sobrenatural que antes no había en el hombre. Porque fijaros que Adán y Eva en el paraíso, ellos no tenían dones sobrenaturales, ¿eh? La teología distingue esto, y a los dones que Adán y Eva tenían en el paraíso se les llamaban dones preternaturales, que no eran estrictamente dones sobrenaturales. Igual estoy utilizando palabras así un poquito pues de kilo y medio, como se dice, pero fijaros, hay dones naturales, ¿no? Dones naturales, pues que son pues todos los dones que nosotros podemos entender que son dones de Dios, ¿eh? Pues el don de la comida que hoy mismo vayamos a hacer, o del desayuno, o de la cena, es un don natural, ¿eh? Y tantos dones, ¿no? Dones que tenemos, talentos que Dios nos ha dado en nuestra vida, ¿no? Son dones naturales. Hay dones preternaturales, ¿eh? Dones preternaturales eran los que Adán y Eva tenían en el paraíso. Por ejemplo, el hecho de que Adán y Eva estuviesen preservados de la muerte. El hecho de que en el plan de Dios, Adán y Eva y sus descendientes en el paraíso, si no hubiesen pecado, estaban llamados por unos dones preternaturales a no morir o a estar preservados del sufrimiento, porque la naturaleza humana, por naturaleza, le toca morir y le toca, bien, pues por el nacer, crecer y morir, ¿no? O sea, y tener el desgaste natural. Bien, pero por un don preternatural, o sea, que superaba la naturaleza, Adán y Eva estaban preservados de eso, ¿eh? En el paraíso terrenal. Bien, pero es que hay una cosa que es mucho mayor que los dones preternaturales, que son los dones sobrenaturales. Y los dones sobrenaturales son aquellos ya que nos hacen partícipes de la naturaleza divina, que nos hacen participar de la intimidad de Dios. Ya no es algo únicamente que supere tu naturaleza, es que te está ya introduciendo en una amistad con Dios. Porque uno puede estar preservado pues por un don que supera la naturaleza, puede estar preservado de la muerte, como era el caso de Adán y Eva, pero de ahí a tener una intimidad con Dios que te introduce en el seno de la Santísima Trinidad, eso ya es otra cosa. Eso es un don sobrenatural.
Entonces, no resumiendo, pues hay que decir que el agua en esta segunda significación, significa una vida nueva, una vida sobrenatural, una vida de hijo de Dios, de ser hijos en el Hijo, de participar de esa condición que tiene Jesucristo en su relación con el Padre y del Padre en su relación con Jesucristo. Es que esto es otra cosa. Y entonces, he aquí de una manera resumida, y en estos dos textos de Hechos 2:38 y Juan 3:5, he aquí resumida los dos signos del agua. El signo del agua como que limpia, que acaba, que destruye la suciedad. El agua como destrucción, pero claro, destrucción de lo malo. Destrucción de lo malo. Y el agua como regeneración a una vida nueva, como nacimiento, como algo nuevo, de lo cual brota, de lo cual nos une, ¿no?, con una vida sobrenatural. Son estos dos significados. Vamos a meditarlo brevemente. 263 comienza la explicación del primero de los dos efectos del bautismo, el de la remisión de los pecados, el de la limpieza, el de la destrucción del pecado y de lo viejo en el hombre. Dice el punto 1263, por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, las más graves de las cuales es la separación de Dios. Por lo tanto, la remisión de los pecados es completa, es total. Algo que cuando se trata, ¿no?, de que nos demos cuenta lo que es nacer de nuevo, ¿no? O sea, ser completamente regenerado de los pecados, ser totalmente lavado, totalmente purificado. Al hombre viejo que tenemos en nosotros, no le cuesta creerlo. Le cuesta creerlo que cuando somos perdonados de nuestros pecados, en primer lugar en el sacramento del bautismo y luego en el sacramento de la confesión, ¿no?, nos cuesta creer que nuestro pecado haya sido completamente perdonado, que la remisión de los pecados sea total y perfecta, ¿no? Nos cuesta creerlo. Porque nosotros proyectamos un poco en Dios nuestra incapacidad de perdonar. Y entonces uno dice, bueno, yo perdono pero no olvido, o sí, bueno, pues vamos a comenzar de nuevo, pero sigo arrastrando el pasado, o esa dificultad que tenemos en poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Nos falta una esperanza perfecta, ¿no? Y entonces es importante que meditemos en esto, que no proyectemos en Dios esa dificultad que tenemos de morir al pensamiento negativo o de deshacernos del hombre viejo. El perdón de Dios es pleno, es absoluto. El perdón de Dios nos recrea, es como si nunca hubiese existido nuestro pecado hasta ese momento. No es que Dios haga como si no vea. Voy a hacer como si no he visto esto, ¿no? No, es que deja de existir, que es más. No es que Dios haga la vista gorda, que a veces nos lo imaginamos así. Dios hace la vista gorda y hace como si no hubiera visto. No es eso. Es que Dios, es que no existe, es que el pasado no existe. Es que esa ofensa ante Dios, entendido esto que el pasado no existe, ¿no? Por supuesto que el pasado ha existido. ¿Qué quiero decir con esta frase así un poco provocativa de que el pasado no existe? Es que esos efectos de separación de Dios que el pecado ha tenido no existen para Dios. Dios no es que haga la vista gorda, no. Es que el perdón de Dios es que nos hace nuevos, hace una criatura nueva. Insisto en esto de que no imaginemos lo de hacer la vista gorda,
Porque un concepto del perdón de los pecados que no es admisible en la fe católica y que a veces ha sido muy, creo que tenía también ocasión de explicarlo aquí, pero es un buen momento para reiterarlo. Hay en la explicación luterana del perdón de los pecados, él echó mano de algunas imágenes que no son admisibles por nosotros. La imagen de que Dios no nos imputa el pecado, o sea, es decir, no te lo está atribuyendo, hace la vista gorda y no te lo va a atribuir. Es como, por ejemplo, Lutero llega a poner un ejemplo, el ejemplo de que hay un montón de estiércol que está en el campo y entonces nieva, y al nevar, la nevada tapa perfectamente ese montón de estiércol. Así sería para Lutero, él describe con esa imagen la justificación de Dios. Dios, por su misericordia, tapa nuestra porquería. Y entonces él ve por su misericordia la nieve y no ve el pecado que está dentro. Esa imagen no es aceptable para nosotros. No es que Dios haga como si no ve el pecado que hay en nosotros, no, es que Dios nos santifica, es que nos santifica, nos hace nuevos. No existe el pecado en la salvación de Jesucristo. No es que tape, no, nos hace nuevos. Es muy tentadora esa imagen de Lutero, porque claro, como nosotros tenemos la experiencia en esta vida de que la lucha que llevamos contra el pecado es una lucha dura y que muchas veces nos confesamos de las mismas cosas y que no somos capaces de superar la condición pecadora, es muy tentador recurrir a esa imagen del montón de estiércol que Dios lo tapa con la nieve, y así ya la lucha que la virtud de la esperanza tiene que tener, bueno, pues no hace falta seguir luchando la esperanza de ser santos, que Dios me tape. Es como cuando alguien está barriendo una habitación y entonces levanta la alfombra y mete la porquería debajo de la alfombra, y lo que hace es taparla. O sea, es decir, lo que ha hecho es cambiar la porquería de sitio, pero la porquería sigue siendo la misma, la que había en la habitación, solo que tú la has escondido debajo de la alfombra. Bueno, eso es muy tentador, pero eso no es una auténtica esperanza en la que Cristo nos regenera y nos hace nuevos. Es que nuestra esperanza no solo es que Dios nos justifique en el sentido de que por su compasión no te eche en cara tu pecado, no, es que te santifica, es que te hace nuevo, es que tu pecado, por la gracia de Cristo, dejará de existir y tú serás una criatura nueva. Y esa es la virtud de la esperanza. Hasta ahí llega esa virtud de la esperanza. Bueno, esta es la afirmación clave. Luego recuerdo pues lo que ya hemos dicho en estos días últimos, de que el sacramento del bautismo no solo perdona el pecado original, que es lo que más, en los que estamos acostumbrados al bautismo de los niños recién nacidos, lo que más solemos evocar, ¿no? Pero también perdona los pecados personales de aquellos adultos que se bautizan. El adulto que se bautiza no tiene, por lo tanto, necesidad de confesar sus pecados personalmente, porque son perdonados en el bautismo. El sacramento de la confesión hace referencia a los pecados cometidos desde el bautismo, a partir del bautismo. Y dice, por lo tanto, que todas las consecuencias eternas, hay que distinguir aquí, ¿no? Todas las consecuencias que tiene más allá de la muerte el pecado, han quedado plenamente perdonadas en el bautismo. Hay que distinguir entre consecuencias eternas y consecuencias temporales. Las consecuencias eternas son aquellas que van a tener, que van a proseguir después de la muerte, las consecuencias para la vida eterna. Todas esas consecuencias desaparecen en el bautismo. De manera que alguien que falleciese después de haber sido bautizado, inmediatamente después de haber sido bautizado, pues su destino sería directamente el cielo, sin la necesidad de ningún tipo de purificación en el purgatorio, porque estaría plenamente
preparado para esa vida eterna. El estado en el que el hombre queda después del bautismo, pues es el mismo estado que queda el adulto que está perfectamente confesado, con una contrición perfecta, como recibiendo una indulgencia plenaria que él ha recibido con contrición perfecta y que le ha regenerado plenamente. Eso mismo es lo que se recibe en el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, el estado en el que queda alguien recién bautizado, pues es el equivalente a estar perfectamente confesado, con una contrición perfecta, con una indulgencia plenaria, con la unción de enfermos perfectamente recibida, etcétera, etcétera. El que recibe el sacramento del bautismo de esta forma, en realidad, y muriese así, es que no tendría necesidad del resto de los sacramentos, porque estaría perfectamente preparado en ese momento ya para presentarse ante Dios. Esto también es una comparación que pongo entre sacramentos que también nos puede situar. Y bien, las consecuencias eternas que tienen más allá de esta vida, quiero decir, el pecado, quedan perfectamente destruidas y remitidas, ¿no? La remisión de esas penas eternas del pecado es completa y es total. Ahora queda para distinguir en el punto 1264 qué pasa con las consecuencias, no ya las eternas, sino las temporales, las consecuencias temporales que el pecado tiene en esta vida, que esas, como vemos, pues no desaparecen, eso uno lo entiende claramente. Si, por ejemplo, uno ha tenido el pecado de ser alcohólico, y ha creado una serie de hábitos en su vida, y si se ha confesado o se ha bautizado, ¿no? Se ha bautizado y el bautismo le perdona perfectamente todos los pecados y tiene una remisión perfecta de todos los pecados, pues no tiene aquel pecado de haberse acercado a las drogas o al alcohol. En cuanto a las consecuencias para la vida eterna, ha sido perfectamente perdonado. Ahora bien, eso no quita que las consecuencias para esta vida continúan. Esa persona va a tener que luchar con sus hábitos, malos, ¿no?, adquiridos en esta vida. O sea, eso el bautismo no te lo quita. El bautismo tiene un efecto sobrenatural, pero no es una especie de magia que te evite los efectos que el pecado tiene para esta vida. O sea, eso es otra cosa. El bautismo tiene un efecto sobrenatural, pero no es una especie de medicina mágica natural en esta vida. El bautismo te da la gracia sobrenatural, pero respetando las leyes de la naturaleza. Bien, ahora esto es lo que vamos a desarrollar ahora, pero primeramente vamos a hacer un momento de reflexión y nos adentramos. El punto 1264 dice así: no obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etcétera, así como una inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado, dice el Concilio de Trento. O sea que, como hemos dicho antes, distinguimos entre consecuencias eternas y consecuencias temporales. Las consecuencias eternas son plenamente borradas por el bautismo. Cuando alguien ha sido bautizado, él es una criatura nueva, y si en ese momento muriese, como hemos dicho, estaría totalmente introducido pues en la vida sobrenatural en el seno de la Trinidad, ¿no?, en lo que llamamos el cielo. Bien, eso es una cosa, pero otra cosa es que esos son los efectos sobrenaturales del sacramento del bautismo, que no son magia. Y yo, ¿qué quiero decir con eso de que no son magia? Pues que el efecto del sacramento no cambia las leyes naturales, lo que hace es dar un don sobrenatural, pero las leyes naturales no las cambia. Y claro, si tú tienes un mal hábito de tendencia al alcohol, pues con ese mal hábito tienes que luchar, por supuesto.
Y si tú tienes pues una debilidad de carácter o tienes una tendencia a sencillamente rebotarte porque tienes un carácter que tienes un primer impulso de orgullo, de tal, pues con esa lucha vas a tener que estar toda tu vida, eso que te quede claro, o sea, porque ese impulso, de no ser que recibieses una gracia muy especial, etcétera, pues puede ser perfectamente compatible con tu santificación el continuar con ese impulso tuyo de mal carácter, que igual se te va a pasar un cuarto de hora después de morirte. O sea, que son dos cosas distintas. Una cosa es las consecuencias eternas que tiene el pecado y otra cosa son las consecuencias temporales para esta vida. Y ese es el pecado, no es una especie de magia que nos las quite, no. La concupiscencia es también la tendencia que tenemos al pecado. La concupiscencia es eso que llamamos pues la tendencia frágil, es el hecho de que nos sea mucho más fácil, mucho más espontáneo, pues por ejemplo la impureza que la pureza, el orgullo que la humildad, la concupiscencia es la tendencia a la comodidad, eso se llama la concupiscencia, ¿no? La tendencia desordenada que hay en nosotros, eso que dice San Pablo, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo, o sea, esa especie de contradicción interior. Bueno, pues eso es la concupiscencia. La concupiscencia es una consecuencia temporal del pecado, pero no es pecado en sí mismo. No es pecado el que tú sientas eso, el que sientas esa tendencia a la comodidad, a la impureza, al orgullo. No es pecado tener esa tendencia. Lo que es pecado es consentirla eso. Entonces, el pecado, una vez que uno lo ha purificado por el bautismo, no tiene ninguna consecuencia eterna en el cielo, pero sí ha dejado huellas en nosotros, temporales para esta vida. Dios lo ha permitido. Ahora, siempre que Dios permite algo, porque además son las leyes naturales, o sea, es decir, cuando alguien ha cometido un mal, luego ese mal deja en nosotros sus huellas, sus consecuencias, sus malos hábitos, etcétera, ¿no? Dios ha permitido pues que eso sea así por la propia ley psicológica, por la propia ley natural, ¿no? Pero lo ha permitido integrándolo también en su providencia. Y la providencia de Dios es que esa concupiscencia sea también el lugar, el laboratorio, entre comillas, ¿no? El laboratorio o el campo de entrenamiento en el que el hombre se santifique y se prepare para el cielo. Porque el Señor no nos deja abandonados a nuestras fuerzas en la lucha contra esa concupiscencia, sino que el Señor nos da su gracia para que nos fortalezcamos en el combate. ¿Cómo crece uno? Pues crece luchando. Al final, por lo tanto, la tentación es providencial en el que ama a Dios. Porque cuando alguien lucha contra corriente, se fortalece. Se fortalece, ¿eh? Eso es así, sí. Imaginaros qué pez tiene más fuerza, el que nada a favor de corriente o aquel que nada en contra de corriente. Pues sin duda alguna el que nada en contra de corriente. Es un pez más sano cuya carne es más sabrosa, pues porque no se ha dejado arrastrar por la corriente. Bueno, pues eso mismo podemos traducir esa imagen a la vida espiritual, y nos damos cuenta que Dios ha permitido que nosotros seamos santificados en esa lucha contra la concupiscencia y en esa lucha contra las consecuencias temporales que el pecado ha dejado en nosotros. Malos hábitos, malas inclinaciones, pero el hombre, sin embargo, está llamado a tener una santa rebeldía. ¿Y qué es la santa rebeldía? Pues la santa rebeldía es aquella que dice, yo no voy a hacer pacto, no voy a pactar con esta concupiscencia. Voy a estar en permanente estado de guerra frente a ella. Sin perder la paz, pero sin hacer las paces.
sin perder la paz, que es importante, porque a veces cuando uno ve que está siempre, que tiene las mismas tentaciones, y dale que te pego, y dale que te pego, y este carácter que no puedo con él, y estas salidas orgullosas que tengo, y dale que te pego, pues uno tiene el peligro de perder la paz. Quisiera ser definitivamente distinto, quisiera cambiar de tentaciones, quisiera cambiar de tal, ¿no? Mucha gente suele a veces, cuando se acerca al sacramento de la confesión, se queja apenada, ¿no?, de que esté siempre luchando con lo mismo y siempre luchando con lo mismo. Y yo a veces un poco así en tono de humor le suelo decir, mira, casi mejor no tener tentaciones nuevas, ¿eh? Porque cuando uno tiene novedades así fuertes en el sacramento de la confesión, Dios mío, suele ser generalmente para mal. Casi mejor no tener pecados nuevos o tentaciones nuevas. Aunque te quejes de tu rutina, aunque te quejes de ese estar luchando con lo mismo, ¿eh? Bueno, bendice a Dios por esa perseverancia y pídele el don de la perseverancia, de no cansarte nunca de estar comenzando siempre. O sea, así de claro. Por lo tanto, hay que decir, sin perder la paz, pero sin hacer las paces, ¿no? Y ese es nuestro escenario de santificación, en el que Dios nos ha diseñado, Él ha pensado desde toda la eternidad este estado en el que Dios, en su providencia, es capaz de integrar las consecuencias que el pecado ha tenido en la vida temporal para que sean instrumento de santificación para nosotros, para que la concupiscencia, que la intención de Satanás era pues la forma de hacernos caer, sea utilizada por el Señor como el instrumento de santificación. Aquel que es tentado en la lucha contra las tentaciones es fortalecido. Es fortalecido. Si para Satanás la tentación era su esperanza con minúsculas, la tentación para Yahvé, para la providencia de Dios, es la esperanza con mayúsculas. Se nos ofrece aquí un texto, esta cita del Concilio de Trento, que la concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Y aquí se nos está haciendo referencia a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a los hombres fieles, que son capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que le ha alistado. Y lo mismo el atleta no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. O sea que aquí San Pablo describe la vida cristiana como una milicia, como un combate. La vida cristiana es milicia, que quiere decir que hay que luchar, que hay que luchar. Es que este aspecto ascético, pues se nos ha olvidado. A veces hacemos una imagen de la vida cristiana en la que nos olvidamos de que estamos en permanente lucha. Y hay de aquel que hiciese las paces, ¿no? Hay de aquel que describiese la vida cristiana. No, es que aquí lo importante es vivir en paz, en la paz de Dios, y entendiese esa paz de Dios como lo contrario a esta milicia. No, la paz de Dios se da precisamente allí donde hay una lucha militante contra el pecado, donde uno no hace las paces consigo mismo quiere decir con su pecado. Estar en paz, pero sin hacer las paces con nuestro pecado, contra esa tendencia que tenemos hacia el pecado. Viviendo un equilibrio que es importante, porque no se trata de ser un angustias, como se dice, un angustiado, pero tampoco se trata de ser pues un relajado. Ni ser una persona angustiada en la vida espiritual, ni ser una persona relajada, sino que estamos todos llamados a vivir en confianza con el Señor, en paz, en alegría, pero luchando sin hacer las paces con nuestro pecado. Las dos cosas son importantes.
creo que entre ese doble extremo, el extremo de ser una persona angustiada, escrupulosa, bueno, pues que no tiene paz en su vida espiritual, y el otro extremo de ser alguien relajado, acomodado, inconsciente de lo que son las tentaciones en la vida, bueno, pues las cosas como son, tenemos que buscar ese equilibrio de aquel que vive en paz, pero sin hacer las paces con su pecado, sino en permanente lucha y en permanente combate. Bien, dejamos aquí el comentario de estos 3 puntos que hemos hecho hoy, del 1262 al 1264. Tienen como título, bueno, pues la gracia del bautismo, la remisión de los pecados, que es el primer aspecto. Dejamos para mañana el segundo aspecto, que es el de la criatura nueva, el segundo de los efectos que tiene el bautismo para nosotros. Concluimos ya con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.